Nuestro último panel del día, en el Summit para el futuro de la educación, en el que expertos en la educación discutirán sobre los desafíos que enfrenta nuestro país en la actualización curricular y la formación docente para preparar a los adultos del futuro en el mundo dominado por la inteligencia artificial. Hemos titulado este panel Desafíos de la inteligencia artificial para la política pública en la educación, actualización curricular y formación docente. Va a conducir el panel Amparo Naranjo, quien es coordinadora del Comité Directivo Regional de UNESCO. Muy bienvenida, Amparo. Y voy a ir nombrando los panelistas. Mauricio Bravo, que es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Muy bienvenido, Mauricio. María Victoria Peralta, Premio Nacional de Ciencias de la Educación del 2019 y quien también es presidenta de la Fundación Integria y Académica de la Católica. Magdalena Claro, directora de CPUC. Bienvenida también, Magdalena. Lilia Concha, directora de CEPIEP, del Ministerio de Educación. Viviana Castillo, coordinadora nacional de la Unidad del Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. A todos y a todas, muy bienvenidos. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Es un honor para mí acompañar en representación de UNESCO este último panel de una jornada muy enriquecedora de la Summit para el futuro de la educación. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es uno o tal vez el más disruptivo de los elementos de nuestra sociedad. Y por ello, la UNESCO ha monitoreado sus implicancias en las áreas que son el mandato de nuestra organización: la educación, la cultura, las ciencias, la información y la comunicación. Con seguridad, muchos de ustedes han podido presenciar y también participar en una serie de debates, de publicaciones, de investigaciones, en donde se ha identificado que la inteligencia artificial es importante que sea concebida como un bien público para que pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto y también para que sus avances puedan concebirse y también desarrollarse con un enfoque humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos fortalecer capacidades con la inteligencia artificial, que se promueva la garantía de derechos y también el desarrollo sostenible. Pues un gran objetivo que tenemos entre las manos, y para grandes objetivos, grandes estrategias. Y la política pública es una gran estrategia porque permite que los procesos se puedan desarrollar en un largo plazo y también porque permite ampliar el alcance de los beneficiarios. La política pública, su objetivo es que llegue, como su nombre lo dice, a todos y a todas. Y para abordar la inteligencia artificial en la política pública tenemos un panel de lujo en esta tarde con expertos y expertas que interactúan con la política pública en su día a día, tanto desde la academia como desde las instancias estatales. Y como estamos hablando de educación, les vamos a proponer y les vamos a invitar a abordar la política pública en educación para promover la inteligencia artificial desde dos aristas que en el tema educativo son basales: el tema curricular y la formación docente. Y en ese sentido vamos a proponer a nuestros invitados y panelistas preguntas para que nos ayuden a desarrollar reflexiones alrededor de la política pública en educación. Quisiera invitar primeramente a María Victoria y quisiéramos preguntarte, María Victoria, ¿cómo puede la educación preparar a los seres humanos para vivir y trabajar con la inteligencia artificial? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este lindo evento importante, ¿no? Y también quiero decir que para responder a esta pregunta para el sector de educación parvularia, que hasta donde he visto, escuchado y leído, no se ha tocado mayormente en específico. Yo me voy a aprovechar un poco, ¿no? Pero pedí autorización a los organizadores de apoyarme con algunas imágenes, porque realmente me imagino que el público y quienes nos están viendo quizás no sepan mucho de educación parvularia. Lo digo respetuosamente, ¿ya? Una pregunta nomás, así como el compañero hacía ya pregunta.
¿Cuántos años creen ustedes que tiene la educación parvularia pública en Chile? Una cantidad, por favor, libremente. 40 de ese. Bueno, les comunico que este año cumplimos 160 años. Y para dar algún dato una colega que estuvo sentada aquí dijo, me siento chiquitita. Bueno, yo me siento chiquitita no porque trabaje con niños pequeños, aunque yo ya estoy en otro ámbito, ¿no? Sino porque cuando desfilaban las cifras, las cantidades, los números, la inteligencia, la tecnología y todo ello, yo estaba recordando que los jardines infantiles del sector público todavía han alcanzado solo más o menos en promedio un 50% que tienen un reconocimiento oficial en su construcción, para que no sean lugares inseguros. Y eso por factores de recursos. Entonces como que me empecé a atorar, ¿ya? Porque dije, está bien, y van a ver que en el planteamiento que voy a hacer voy a referirme, por supuesto, al tema, aunque yo les dije, mira, yo de inteligencia artificial sé poco porque estamos entrando en el tema, de digital sé un poco más y he seguido el tema y he estado en el tema, ¿no? Así que puedo aportar más por ese lado y avanzar algunas políticas públicas en este ámbito. Por ello es que partí con un tema ahí, un título que les da alguna pista para dónde vamos, ¿no? Porque uno de los aspectos que yo quisiera tener presente, ya que me preguntaban de qué hay que tener para esta educación en general y muy particular con educación parvularia, ¿no? ¿Qué son los desafíos que hay y qué es necesario atender en la educación? Y ya, bueno, todos quienes nos han precedido han señalado ya muchos desafíos desde la pandemia y yo diría desde antes de la pandemia. Entonces, para que sería el gran objetivo, el gran concepto, ¿no?, de ciudadanía digital, que sería lo deseable alcanzar en todos los niveles educativos, por supuesto, y sobre todo con esta definición que da el Ministerio de Educación, ¿no?, que no solamente son las habilidades, los conocimientos, como muy bien dice, sino para fortalecer la convivencia democrática, ¿cierto?, con un uso responsable, seguro, etcétera, como ya lo han manifestado varios exponentes. Pero hay algo que no podemos dejar de tener presente, ¿no?, cuando hablamos de educación. La educación no es una isla que flota, está en un contexto histórico, político, sociocultural. Y estamos en sociedades posmodernas, ¿ya?, muy complejas, en redes de tejido, donde todo tipo de factores influyen sobre los hechos humanos, por tanto, los hechos sociales. Por tanto, esa sociedad compleja tiene muchas consecuencias en la educación, tanto como factores que favorecen, como también factores que limitan, ¿no?, el avance. Y de todo lo que se ha hablado aquí, ya hay algunos temas que se han tratado y no voy a referirme mayor a eso, pero aquí el tema de la gran brecha es enorme, ¿no? Y todos los problemas que esta sociedad de la incertidumbre, esta sociedad de la modernidad líquida, va produciendo, ¿cierto?, en el mundo en que vivimos. Estamos viviendo un mundo con incertezas, con tremenda pérdida de valores, porque me duele decirlo, pero yo pienso que no tenemos una crisis educativa, sino que tenemos una crisis de valores, que es lo que está posibilitando que todas las instituciones de Chile de todo tipo se hayan quebrado. Todas. Piensen cualquiera de ellas. Y eso no es falta de recursos, ni falta de educación, porque muchos tienen 3 doctorados y 80 postdoctorados, ¿ya? E igual caen en el pecado en que están muchas veces, ¿no? No voy a dar ejemplos con ninguna realidad que esté cercana, ¿ya? Pero ojo con el tema valórico cuando hablamos de educación humana, ¿no? Y la educación ahí en un sistema muy homogéneo muchas veces, pero que Viviana nos va a contar algunas alegrías que tenemos ahora en el currículo, pero se lo voy a dejar a que ella lo cuente, por supuesto, ¿no? Pero a mí no se me podían olvidar estas imágenes que vimos todos en la televisión, ¿no?, y los distintos estudios que fueron saliendo en la época de la pandemia.
esos niñitos arriba del techo tratando de captar una señal, otros en medio de la calle del pueblo, etc. Y sigue esta brecha, sectores vulnerables, ¿no? Sectores lejanos, tercera edad, que muy bien habló la compañera antes, ¿no? Y bueno, esa brecha enorme. Y yo quiero contarles un poco qué pasa a nivel de educación parvularia. No voy a dar más cifras porque ya se han dado todo tipo de cifras, ¿no? Pero vámonos con los párvulos. Sin duda que este mundo, que ahí lo puse en algunas imágenes, ¿no? de todo lo maravilloso de lo que hay afuera, yo veía el perro ahí, el robot, ¿no? Lo veía yo en un jardín infantil, por si el perro quiere ir a ver algún jardín infantil de Integra, bienvenido a ser. Pero también junto a eso, que muchos párvulos tienen, pero de sectores donde son acomodados, ¿ya? Voy a contar un poquito lo que ha sido la historia en el sector público de la educación parvular, que con mucho esfuerzo se ha ido construyendo, ¿no? Y sobre todo esa imagen más grande y el tremendo mal uso de los celulares y de las pantallas con párvulos, con niños menores de 2 y 3 años, por todas las limitaciones que los estudios han planteado. Los niños aprenden en esa etapa con cosas concretas, reales y significativas, con cosas, ¿no? Que tienen que tocarlas, olerlas, gustarlas, chuparlas, tirarlas, etc. Por lo tanto, en esa etapa que se ha convertido el celular en la nana tecnológica actualmente, porque es habitual en cuanto a restaurante, sala de espera, bus, micro, lo que sea, ¿cierto? Que está al niño, para entretenerlo, a esta guagua que está ahí, se le pasa celular, con un daño tremendo cuando no es el momento aún, ¿no? En los niveles de transición, o sea, de 4 años para arriba, sí ha habido trabajo en ese ámbito. ¿Ya? Perdón, ahí un poco la imagen, decir qué es lo que necesitan los niños pequeños. Algo que hasta ahora ha estado muy poco en los currículos educacionales. UNESCO hizo un estudio sobre la educación básica y qué conceptos estaban fuera de los currículos en América Latina. Y estaban fuera la empatía, el amor y la felicidad. Imagínense, hablando de humanidad, porque nos da como vergüenza hablar de lo que es invisible a los ojos, diría Saint-Exupéry, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar aquello? Y hoy día toda la pedagogía postmoderna más actual va en ese camino, ¿no? Entonces hay un llamado importante a que parece que el amor es lo que más nos está faltando, ¿no? Y no es nada de fácil, ni de comprar, ni de tener, ni de nada. Eso tiene que ver con, a su vez, formación humana a aquellos que tienen que darlo. Bueno, en puras imágenes y la fecha les está diciendo, el proyecto Enlace que se inauguró, ¿cierto?, en 1992, como ya voy a mostrar ahí algunas fotos, no tuvo incorporación y consideración de la educación parvularia, y yo estaba en ese gobierno, ¿no?, hasta el año 2002. Cuando se hizo el proyecto Enlace no se pensó que en todas las escuelas de Chile habían unos niñitos de 5 a 6 años y de 4 a 5 años. No entraban a las salas, que fue la primera pregunta que hice yo cuando entré al ministerio. ¿Por qué no están si las salas están ahí? Bueno, después me explicaron, es que no hay programas para ellos, etcétera, etcétera. El camino un poco lo están viendo en imagen. Primero fue una donación de IBM, los primeros computadores módulo, y le hago un saludo a Anita Roga, que sé que nos está viendo, una de las grandes especialistas en el tema, que nos ayudó a conseguir y se repartieron en algunas instituciones, pero fueron 100 y tantos de Chile. Después empezó el Enlace para los niños, ya con las adaptaciones del caso, tablets, y ha seguido, y voy a mostrarlo eso ahí, hasta que cambió todo esto al actual Centro de Innovación, y ahí estoy mostrando algunos de los trabajos más actuales. Ahí está sintetizado lo que acabo de decir, ¿no?, en cuanto a los logros. ¿Qué ha pasado con todo eso? Todo se ha discontinuado en gran medida, y también porque ha cambiado la política pública. Ahora se trabaja para la escuela la informática y todo el tema digital, no para un nivel. Pero el tema es que los párvulos necesitan adaptaciones especiales,
programas especiales, hardware especial en algunas cosas. Entonces, no es tan fácil de decir, bueno, es que ahí hay una sala de informática, ¿no? Y en eso hubo un proyecto para el Bicentenario, porque ahí hubo recursos, que fue el Jardín Infantil Digital de Fundación Integra, justamente. Bueno, duró ese gobierno y Fundación País Digital estuvo apoyando. Y no lo digo solamente por eso, pero cada vez que cambia un gobierno, cambia el programa que se hizo en ese gobierno. Y el próximo, pocas veces o algunas veces lo descontinúa o va muriendo lentamente, ¿no? Para poner otra cosa. En eso nos ha costado. Sin duda que todo lo que se ha mostrado aquí hay cosas interesantísimas para párvulos, ¿no? Pero UNESCO ha hecho ese gran llamado. Yo felicito a UNESCO que está apoyando este encuentro por todos los estudios, la documentación, ¿no?, que ha entregado al respecto. Y ahí hay un último informe que es el que está mostrándose, ¿no?, que habla en el fondo de varias consideraciones que hay que tener presentes, ¿no?, en los aspectos de si es ampliable, si es sostenible, etc. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial?, dirán ustedes. Bueno, ya hay a través de la inteligencia artificial niños hechos. Ya hay docentes en Harvard haciendo clases con inteligencia digital, ¿no? Ya hay personas muertas hechas con inteligencia artificial, que la gente que está con un dolor muy grande encarga a su marido muerto para tenerlo ahí de alguna forma. Entonces, aquí el tema ético es, pero un letrero así de grande que hay que tener. Sigue avanzando, sin duda, la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a limitar eso? Puede aportar tanto en el campo de la medicina, de todos los campos. Pero hay que regular esto ya, sé los proyectos que hay rápidamente, ¿no? Porque está cayendo el ser humano, esta humanidad, que le faltan valores, ¿no?, que no se forman valores en humanidad y cómo ser mejor ser humano, está cayendo en muchas cosas ya, ¿no? Y aquí, aparte que la brecha va a ser más grande, pero me preocupa todo lo que puede pasar con la formación de niños pequeños, que le pongan de repente otra niñita ahí al lado hecha, ¿cierto? Y ese sea su elemento de juego. Por tanto, para ir terminando, sabemos que hay proyectos del gobierno actualmente. En la educación parvularia se necesita una política pública que integre, porque uno de los problemas que tiene la educación parvularia es la tremenda heterogeneidad en que está dividida por distintas instituciones, programas. Entonces, se marcha a distintos ritmos. Alguno tiene un poco más, el otro un poco menos, pero no hay un todo coherente, ¿no?, frente a eso. Y termino mencionando a dos grandes sentipensantes activos. Voy a usar el concepto que ha difundido Galeano, ya, porque ya no más seres humanos puro pensantes. Por eso es que la inteligencia artificial le va a ir mal, porque el ser humano hoy día se reconoce como un ser holístico, y las neurociencias están estudiando nada menos, ¿cierto?, que la espiritualidad en el ser humano. Y vamos a ver qué pasa en el currículo en Chile con eso en educación básica. Pero esa frase de Humberto Maturana, voy a leer solo el comienzo nomás. Para ser humano hay que crecer humano entre humanos. Ni aunque haya, y eso pienso, ¿no?, que haya lo que haya, eso lo han dicho montones de filósofos, Emmanuel Moutier, por ejemplo. Las personas solo crecen como personas entre personas. Y el último aporte que quiero hacer, si es que lo consideran así, es este libro que está ahí, No cosas, de este filósofo que se dice que es el más destacado del siglo XXI, surcoreano, de formación en Alemania, ¿no?, que nos tiene este libro, No cosas, que dice de arriba: ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. Y así termino abajo diciendo: se está perdiendo la magia de las cosas, y reflexiona sobre lo que se pierde en el ruido de la información. Porque hay que tener cuidado, que es lo que desarrolla en el libro,
que la información nos está creando una irrealidad, que no es la verdadera realidad, además que la realidad cada uno la construye, pero esta está construida desde pura información. Y yo puedo tener información maravillosa, pero el país que vivimos puede estar por allá muy lejos de esa información maravillosa. Por tanto, este libro de valorar las dos cosas que para párvulos es esencial, se los recomiendo a todos. Vale poquita plata, como 9.000 pesos nomás. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria. Y vaya contundencia y profundidad con la que nos ha invitado a empezar la reflexión. Has hecho hincapié de que es importante empezar por el inicio con la educación de los más pequeños, la educación y protección de los niños. Has hablado de la importancia de la equidad y de que la inteligencia artificial pueda llegar a todos, a todas. Y has hablado de valores, que precisamente puede ser tal vez el elemento que ahora mismo nos diferencia con la inteligencia artificial y con lo que sale de la naturaleza humana. Así es que muchísimas gracias, María Victoria, y ahora invitamos a Magdalena Claro. Vamos a pasar del currículo a los docentes y quisiéramos preguntarte, Magdalena, ¿de qué manera la inteligencia artificial está transformando el rol del docente en el aula, tomando en cuenta que el docente está abocado ahora a formar individuos que sean capaces de utilizar tecnologías de inteligencia artificial, pero sobre todo a comprender sus implicancias éticas y sociales, un poco en la línea de lo que decía María Victoria, ¿no? El tema de la ética, los valores. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy interesante y difícil hablar después de tan interesantes y profundas palabras, más generales también sobre lo que implica estos lados claros y oscuros del desarrollo de la tecnología y en eso de la inteligencia artificial. Y ahí decir, primero respecto del rol docente, que el rol docente está siendo desafiado hace ya harto tiempo, de alguna forma. Venimos en una tendencia de digitalización y de transformación de las sociedades que no es solamente desde que emerge o tenemos más acceso a la inteligencia artificial, sino de hace largo tiempo. Y eso tiene que ver con varias cosas. La primera que yo quisiera destacar tiene que ver con estas vidas digitales que estamos teniendo todos y que están teniendo las nuevas generaciones. Y eso implica que está llegando al aula un estudiante que es distinto, que tiene una experiencia de vida distinta, que está al mismo tiempo. A mí me gusta hablar hoy día de la hibridez, porque finalmente, respecto a la realidad, finalmente también lo que está pasando en el ámbito virtual es parte de la vida de esa nuestra, digamos, y es nuestra nueva realidad, que hoy día es física y es virtual. Entonces, de alguna manera, una primera cosa ahí es que los estudiantes están siendo parte de este mundo y están teniendo en sus manos herramientas que de alguna manera implican otra relación con la información, con el conocimiento, y eso necesariamente transforma lo que debemos hacer en el aula y el rol docente, porque ya no, hace bastante tiempo, ya no es la principal fuente del saber ni del conocimiento, sobre todo de la información, diría yo, porque hoy día las nuevas generaciones están accediendo a mucha información y por lo tanto, por eso comienza a ser tan importante este rol del docente, de la docente, de generar y desarrollar el pensamiento crítico de las nuevas generaciones, considerando toda esta información y todos estos recursos visuales, escritos a los que ellos están accediendo. Y con la inteligencia artificial lo que está pasando es que se está radicalizando esta experiencia, porque además ya sabíamos que el tema famoso del copiar y pegar, ¿verdad? Cuando queremos que procesen información, mucha de la información que ya encontraban en Internet está bastante procesada y por técnicas para, de alguna manera, burlar los esfuerzos de un docente para ver si estaba copiando, las manejan los estudiantes. Hoy día la inteligencia artificial procesa y redacta y en el fondo todo lo que nosotros hacíamos pensando que íbamos a trabajar el pensamiento, que era que desarrollaran trabajos de investigación, que pudieran desarrollar ensayos sobre lo que pensaban respecto a una temática, con estas herramientas las empiezan a hacer a partir también de una información que ya está procesada, ya está elaborada y por lo tanto
es fundamental que empecemos a ver cómo desarrollamos habilidades de pensamiento a partir de esta interacción con estas tecnologías, con las tecnologías, con Internet, hoy día con la inteligencia artificial, y que incorporemos eso en el aula de alguna manera en el trabajo del desarrollo de las habilidades y de las aptitudes y de los conocimientos. Y en ese sentido venimos trabajando, y esto es algo que voy a ir conectando con el currículum y con la formación docente, que aquí tenemos a nuestras dos representantes. Por una parte, hoy día hay una discusión en el marco de la actualización curricular que aborda estas habilidades en el currículum. Ya estaban de alguna manera insertas, todo lo que implica la habilidad de buscar información. Hoy día ya, además, buscar información tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial, con cómo pedimos la información, es decir, esta idea de los prompts, que eso es toda una manera de... O sea, el buscar información no es trivial, el definir lo que quiero, el hacer la pregunta no es trivial si quiero realmente ser efectivo en lo que yo busco. Entonces ahí hay esa habilidad de buscar, de pedir, de solicitar, de hacer, de formular una necesidad de información. Luego lo que implica evaluar, porque también hoy día aquí se ha hablado harto de cómo también la inteligencia artificial tiene sesgos. Muchas veces, bueno, eso se supone que se va a ir perfeccionando, pero cuando buscamos, le pedimos la fuente, incluso cuando nos las da, la buscamos y eso no existe. En fin, tenemos todo este tema. O también es muy estandarizada la respuesta, es muy lugar común. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando las ideas, la originalidad del pensamiento, pudiendo conversar y dialogar con esto que nos entrega este procesamiento finalmente de todo lo que está dando vuelta y que de alguna manera nos puede predecir la mejor forma de responder? Yo creo que ahí hay algo que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajarlo. Y hoy día en la actualización se está reforzando, como, por ejemplo, la ciudadanía digital, como una habilidad o una competencia que es transversal y que tenemos que trabajar en todas las asignaturas, porque todas las asignaturas les toca de una manera distinta. A orientación le tocan los problemas de convivencia y de cómo hoy día nos cuidamos en este entorno digital. A ciencias le toca lo que implica visualizar información, lo que implica utilizar datos, lo que implica procesar y pensar en modelamiento, y en historia todo lo que implica las fuentes de información que con la digitalización se ve profundamente transformado. Entonces, muy importante esta actualización y también el cómo logramos, porque hablábamos, ¿verdad?, que las actualizaciones toman tiempo. Hoy día estamos discutiendo una propuesta, luego tiene que ser aprobada, luego tiene que ser de alguna manera incorporada, entendida, y luego de aquí que llegue al aula van a tomar varios años. Y entonces, ¿cómo podemos ir haciendo esta discusión un poquito más ágil y eventualmente ir haciendo ajustes en el proceso? Eso respecto de los estudiantes y de cómo formamos y de las nuevas generaciones. Y respecto a los docentes, de las y los docentes, aquí, bueno, aquí el rol también de cómo generar estrategias pedagógicas para lograr este tipo de pensamiento. Hoy día, no solamente también por un lado por el conocimiento de las neurociencias, pero también porque las vidas que tienen los estudiantes, el aprendizaje activo y las metodologías activas comienza a ser fundamental, enseñar a pensar, trabajar habilidades, acompañar procesos de pensamiento, y eso implica efectivamente otras capacidades de las que fueron formados los docentes hace algunos años atrás, y en ese sentido la inteligencia artificial solo lo que hace es potenciar y profundizar esta necesidad de trabajar otra manera en el aula y trabajar las capacidades docentes para poder provocar estos procesos de pensamiento a partir de algunas, obviamente, de conocimientos fundamentales que tampoco los podemos olvidar. Y ahí, en el último punto que quería hacer respecto de la inteligencia artificial y la docencia, es que también está siendo una herramienta con muchas promesas para apoyar el desarrollo profesional de los docentes, en el sentido de que también permite, por ejemplo, diseñar clases más personalizadas, poder monitorear el proceso de los estudiantes de aprendizaje, poder tener información al respecto más en el proceso. También todo lo que, por ejemplo, implica poder planificar una clase, conectarla con los objetivos de aprendizaje, que a veces toma mucho tiempo. Estas herramientas pueden facilitar fuertemente eso. Hay una plataforma que está desarrollando Tu Clase, que tiene que ver se llama UMIA, que está buscando también ser una herramienta para
apoyar los procesos de planificación, de diseño, de trabajar con aprendizaje basado en proyectos. En eso hay un mundo de posibilidades que se pueden potenciar mucho para generar estas pedagogías más activas y que requieren mucho tiempo de planificación y de diseño, y que eventualmente lo podemos trabajar con apoyo de este gran asistente inteligente que nos puede ayudar. Y eso implica competencias que hay que seguir trabajando. Yo trabajo en la formación inicial, esto también implica formación inicial, formación continua, ¿verdad? Que tiene que ver con, por una parte, comprender y utilizar estas tecnologías. Tenemos que formar en esto, y en esto estamos, lo digo desde la formación inicial, muy atrasado, nos cuesta mucho incorporar esto. El manejo de modelos pedagógicos que tienen que ver con esta forma de trabajar más activa y que de alguna manera pongan en el centro o trabajemos de otra manera con el conocimiento y con la información. Y también todo lo que tiene que ver con capacidades de analítica de datos y de información que permiten aprovechar estas herramientas y poder acompañar estos procesos de manera individual, algo que hoy día con el tamaño de aulas que tenemos es muy difícil para un docente poder hacer. Y lo dejo hasta aquí para que podamos seguir dialogando, porque hay, esto creo que toca directamente a las políticas y a los ministerios. Muchas gracias, Magdalena. Es muy interesante cómo has señalado, resaltado que la innovación tecnológica, la inteligencia artificial nos ha puesto en una nueva línea de base. Partimos con información más procesada, por lo tanto el desafío de generar otro tipo de capacidades, de habilidades en los docentes, en los estudiantes, tal vez, y ahí el sentido más positivo de la inteligencia artificial, de la innovación de tecnología, para ir más allá, para acercarnos a objetivos humanos siempre deseados, pero que de pronto ahora están más fáciles de alcanzar, como el sentido crítico más humanista y la ciudadanía digital, el sentido de pertenencia a un planeta común. Así es que muy, muy interesante. Y ahora pasamos a invitar a Viviana Castillo y vamos a saltar otra vez al currículo, vamos saltando currículo docentes. Quisiéramos plantearte, Viviana, ¿qué competencias específicas deben adquirir los estudiantes para prepararse adecuadamente para un futuro donde la inteligencia artificial será predominante en diversas industrias? Muchas gracias por la invitación. Es un tema bien significativo, ya lo han anticipado María Victoria y Magdalena en sus intervenciones, fundamentalmente porque la inteligencia artificial y su presencia en la sociedad es un tema que ya está presente. Y la forma en que lo abordemos va a ser decisiva por la forma en cómo entendamos los procesos educativos en su amplio sentido de aquí en adelante. Ya, por tanto, esta es una conversación que consideramos fundamental y necesaria. Y creemos también que las políticas curriculares tienen que ser capaces de responder de buena forma a los debates sociales. En la medida en que la educación y la sociedad y el currículum es sensible a esos diagnósticos sociales, logramos tener una educación que sea más pertinente a la formación presente y futura de niños, niñas, jóvenes y adultos, ya entendiendo que el currículum aborda toda esta trayectoria vital, como conversábamos también en el panel anterior. En ese sentido, y para llegar a la pregunta, si me das un segundo para darme una vuelta que es necesaria, todos los procesos curriculares involucran el desarrollo de un diagnóstico precisamente de cuáles son estas necesidades sociales. Y ese diagnóstico como Ministerio de Educación lo estamos realizando desde el año 2022, ¿ya? Y lo hemos realizado a partir de una serie de procesos técnicos que han implicado levantamiento de información, análisis de currículum, cómo han respondido a estas preguntas otros países, pero también procesos participativos, entre ellos dos procesos bien gravitantes, uno que realizamos el año pasado, que fue un congreso pedagógico y curricular, con una participación de más de 812.000 personas, de las cuales más de 500.000 fueron estudiantes desde nivel medio mayor hasta la educación media, más de 100.000 docentes, más de 100.000 madres, padres, apoderados, también asistentes de la educación, etc. Y uno de los temas que apareció con mucha fuerza, esa conversación giró en torno a preguntas: ¿qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Cuándo y dónde queremos aprender? Y en la pregunta del cómo apareció muy fuertemente el desafío por las tecnologías, por la inteligencia artificial, por la gamificación y por cómo estos elementos contribuían a que el estudiante fuese más protagonista de su propio aprendizaje.
Y ahí hay una primera luz bien relevante en términos de mirar este diagnóstico. Pero también en los procesos de mesas técnicas y en todo el proceso de consulta que también realizamos con el sistema educativo y que cerramos el pasado 9 de agosto, un proceso donde también tuvimos una participación bien importante de más de 100.000 personas en esa conversación, fueron surgiendo varios elementos que fueron insumando la mirada a qué competencias, qué aprendizajes necesitan estar en el currículum para poder precisamente abordar estos desafíos que pone la inteligencia artificial y el desarrollo de las tecnologías, y que tienen que ver con ámbitos tan relevantes como las preguntas que han estado surgiendo y que apuntan al corazón de la formación integral. ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿Cómo vivimos con otros? Ya una pregunta que señalaba Cristian también en el panel anterior. ¿Qué es lo propiamente humano? ¿Y qué es aquello humano que necesitamos formar en la educación? Pero también cómo accedemos al conocimiento, cómo construimos conocimiento, cómo resolvemos problemas, cómo desarrollamos la creatividad, cómo buscamos información, cómo juzgamos esa información y su veracidad. Es decir, una serie de elementos que son transversales al aprendizaje y que por tanto tienen que estar presentes no solo en el contexto de una asignatura, sino en el contexto de todas las experiencias de aprendizaje. Y por tanto, ¿cómo respondemos a ella en el marco de esta actualización curricular que estamos desarrollando? Desde la perspectiva de los objetivos de aprendizaje transversales, desde la perspectiva de su integración en distintas asignaturas y también en lo que implica específicamente la actualización de la asignatura de tecnología, que es el espacio curricular donde probablemente este desafío se va a ver concretado de mayor forma. Y eso tiene que ver entonces con cómo desarrollamos competencias interdisciplinares para abordar el aprendizaje de la inteligencia artificial, abordando distintos ámbitos, desde lo que implica el conocimiento más específico, si se quiere, con estas herramientas tecnológicas, hasta la amplia trayectoria que nos implica al desafío ético de cómo se trabaja y se convive con estas tecnologías y con la inteligencia artificial en específico. También los elementos que estaban presentes en el panel anterior asociados a cómo disminuimos o abordamos brechas de género, especialmente en lo que tiene que ver con los ámbitos de STEM. Y cómo estas tecnologías desafían, también se leía en el panel anterior, a la educación técnico-profesional muy específicamente. No solo en lo que tiene que ver con cómo estas tecnologías impactan sobre el mundo del trabajo, sobre los cambios dramáticos en la industria, sino también con cómo preparamos a las y los jóvenes en el amplio sentido de tránsito hacia la educación superior y cómo entendemos en la educación técnico-profesional también, no solo como una educación que nos demanda ciertas competencias para el mundo del trabajo, sino para la educación superior y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que la actualización del currículum que estamos realizando de primero básico a segundo medio, pero también la actualización curricular TP, hubo un anuncio presidencial hace poquito precisamente de esta actualización y de los procesos de consulta que vamos a realizar con el sistema prontamente, implican preguntarnos precisamente por estas competencias. ¿Cuáles debieran ser entonces en términos genéricos estas competencias? Competencias que nos permitieran, primero, no perder de vista el sentido profundamente humano que tiene la educación y no perder de vista el sentido integral de la educación que está presente y declarado desde nuestra Ley General de Educación en adelante. Esta educación que involucra distintas capacidades y dimensiones de la persona y de la sociedad, entendiendo la educación como un fenómeno profundamente humano, pero también profundamente social, y donde se ponen ahí los desafíos presentes y futuros. Y evidentemente en esta mirada integral, la inteligencia artificial y la tecnología tienen un rol que es gravitante. Por tanto, cómo estas competencias o estos aprendizajes nos desafían a aprender a crear de una forma distinta, aprender a construir conocimiento de una forma distinta, aprender a relacionarnos con las personas, aprender a relacionarnos con la información y desarrollar este sentido profundamente ético que tiene que involucrar la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, tanto desde la transversalidad educativa como desde la asignatura de tecnología, se está abordando en la actualización curricular precisamente este desafío. Tenemos un eje bien fuerte, tanto transversal como en las áreas de STEM de la ciudadanía digital. Ya cómo miramos la tecnología precisamente con este desafío ciudadano, cuáles son las implicancias que tiene esta perspectiva ética, pero también esta perspectiva de cómo construimos ciudadanía en los distintos entornos en los cuales nos relacionamos y construimos también espacios donde la democracia se ve desafiada y tiene que ser profundizada.
también en lo que tiene que ver con las competencias para evaluar críticamente la información, o en las competencias que tienen que ver con cómo proyectamos el pensamiento creativo y cómo proyectamos también los desafíos de construir conocimiento, de buscar información, pero también de un punto que es central, que aparece muy presente en la actualización curricular, de cómo resolvemos problemas reales y cómo esos problemas reales pueden encontrar en la inteligencia artificial herramientas que, cuando somos conscientes de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones, somos capaces de usar de manera reflexiva, ética, creativa. Entonces, la invitación que un poco yo creo que ha cruzado esta conversación, no solo en los paneles que nos han antecedido, sino también en los días anteriores de este Summit, tiene que ver con cómo conocemos la inteligencia artificial, cómo perdemos también el temor a trabajar con ella, cómo la vemos como un elemento que está presente en la sociedad y que por tanto tenemos que hacernos cargo curricularmente de su enseñanza, de su aprendizaje, de su evaluación, y cómo entendemos entonces que hay una posibilidad cierta y verdadera de poder generar oportunidades de aprendizaje reales, que evidentemente son desafiantes, porque hay desafíos, acá nos podríamos extender mucho, pero solo quiero señalar algunos para cerrar mi intervención. Hay desafíos que tienen que ver con la formación inicial y continua, algo lo anticipaba Magdalena y el resto del panel también lo va a comentar más adelante. También hay desafíos que tienen que ver con cómo generamos condiciones en nuestras escuelas para que esto se acceda de manera universal y democrática. Y desafíos que tienen que ver también con cómo favorecemos precisamente este aprendizaje ético, ¿ya? Desde cómo está presente en el currículum, cómo está presente en nuestros recursos de aprendizaje y cómo va a estar presente en nuestras experiencias de aprendizaje, que vamos a planificar y vamos a trabajar con nuestros estudiantes y con nuestros docentes concretos, reales en el espacio pedagógico. Y cómo en esa interacción pedagógica se construye esta riqueza donde tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, con la inteligencia humana, con lo esencialmente humano, pero también con estos elementos tecnológicos que pueden ser y tienen el potencial de ser herramientas muy potentes que pueden contribuir precisamente a estas experiencias de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Has dejado el mensaje muy claro. Es vital que la política curricular tenga al estudiante en el centro para que pueda atender a su realidad, a sus intereses, a su prospectiva, a sus dinámicas también, y en ese sentido los abordajes de intersectorialidad, de interdisciplinariedad, de integralidad son mandatorios. Y creo que si logramos una política curricular eficiente, el siguiente desafío es saber implementar ese currículo, ¿no? Y creo que pasa por la innovación también en la práctica pedagógica que debe responder a toda esa cantidad de herramientas y de recursos que ahora tenemos y de dinámicas de las que ya los estudiantes, los maestros también tienen interacción por fuera de las aulas. Y en ese sentido quisiéramos invitar a Lilia para que nos comente alrededor de qué ejemplos tú consideras que pueden ser escalables y replicables en innovación pedagógica en los diferentes contextos educativos. Ahora sí, las tecnologías. A ver, yo voy a insistir en algunos de los puntos ya señalados porque me parecen bien relevantes. Yo creo que las tecnologías y el desarrollo de lo digital viene a colocar con más fuerza un desafío que existe desde siempre, que tiene que ver con, primero, reimaginar una escuela donde, sobre todo el contexto de la pandemia, nos recordó que lo que es más propiamente humano probablemente aparece como el mandato más fuerte a la escuela, la construcción de vínculos, el aprender a relacionarnos, el desarrollar la empatía, el construir sociedad y comunidades, y precisamente porque el avance tecnológico, el desarrollo de lo digital permite tener un acceso a la información muy eficiente y directa, tenemos que asumir a mí esto ya me lo enseñaron
me lo enseñaban en la universidad en didáctica, que el docente no es el portador de un saber que simplemente se trasvasija a un estudiante que está como una esponja tratando de absorber. Que el conocimiento se produce, que por lo tanto es creación, se resignifica, se construye y que por lo tanto es mucho más que traspasar datos, es mucho más que traspasar información. Entonces nos debiese generar menos angustia el que las tecnologías permitan acceder a esa información y debiésemos verlo como la oportunidad para poder concentrarnos y dedicarnos desde el rol docente a mediar para construir esa oportunidad que permita a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos, porque el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, mediar para que podamos descubrir nuestra capacidad y nuestro poder de transformar el entorno, de crear y de producir conocimiento y no solo reproducirlo. Entonces, claro, ahí como CPIP, que es la institución responsable de la política pública docente, de preparar a los docentes que requerimos para la implementación del currículum hoy y para los ajustes que vendrán, y siempre la sensación que tenemos es que vamos a destiempo, ¿no? Y vamos a destiempo probablemente porque se nos olvida que la relación que queremos que el docente construya con sus estudiantes debiese tener coherencia con la relación que el Estado construye con sus docentes. Por lo tanto, lo que nosotros queremos que el docente permita que sus estudiantes vivan como experiencia, el profesor debió haberlo podido vivir como experiencia antes. De hecho, si hay algo que sabemos en desarrollo profesional docente, es que los profesores y las profesoras tendemos a hacer en las aulas más lo que hemos vivido como experiencia educativa que lo que nos han enseñado teóricamente que tenemos que hacer. Entonces uno vuelve a hacer lo que su profesor hacía en la escuela, más que lo que la escuela de pedagogía te enseñó que había que hacer. Y eso es un dato importante a considerar para pensar las formas y los modelos de formación docente. Entonces, por ejemplo, en relación a la experiencia de enlace y del Centro de Innovación hoy día, uno debiese pensar esta experiencia que estoy imaginando para los estudiantes, cómo previamente llegó al docente. Entonces, bueno, en esa reflexión asumimos que no basta con alfabetizar, debemos desarrollar una didáctica distinta y especial con el uso de las tecnologías y para eso estamos, por ejemplo, contando y avanzando en un proyecto que es muy interesante. Chile ha decidido construir marcos de formación, acuerdos con lenguajes comunes que nos permitan acordar cuál es el perfil de docente que queremos y por eso tenemos estándares de formación inicial, tenemos marcos para la buena enseñanza, que a su vez son referentes para la construcción de mallas y modelos formativos en las universidades, en la evaluación docente, en la formación continua. Y en lo digital estábamos un poquito atrasados, así que ahí UNESCO nos está apoyando muy poderosamente y valiosamente en construir un marco de competencias docentes digitales junto con el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, el CIM, nosotros como CPIP, UNESCO, estamos avanzando justamente en construir un marco. La palabra marco a veces lo que me ocurre es que parece que estrecha un poco el espacio. Lo interesante es que en el proceso de construcción se abre un espacio de reflexión necesario. Y eso ha sido muy interesante, porque está este debate. ¿Cuánto de herramienta didáctica específica en el uso de las tecnologías? ¿Cuánto de la reflexión ética? O sea, aquí el concepto de ciudadanía digital es central. La escuela es por excelencia el lugar donde se forma la ciudadanía para vivir y convivir en democracia. Y hoy día se hace difícil imaginar el participar en la sociedad si no es con las herramientas digitales. O sea, hoy día a través de la herramienta digital yo accedo a la información, yo puedo hacer monitoreo y seguimiento de los asuntos públicos, hoy día yo me informo a través de lo digital, ya cada vez menos compramos, porque yo todavía lo hago, el diario en papel y cada vez más accedemos a las noticias y a la contingencia por la vía de lo digital. Entonces,
pensar en la participación y mi aporte a la construcción de la sociedad sin la herramienta digital hoy día es muy difícil de imaginar. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital. Y eso, por lo tanto, lleva una conciencia y una reflexión en torno a los derechos y responsabilidades y deberes como ciudadanía digital. Y el entender que lo digital pasa a ser el espacio público. Y en ese espacio público vamos a tener que ponernos de acuerdo y pactar regulaciones, tal como lo hacemos cuando decimos el espacio público en la plaza. Yo voy a la plaza y voy con mi mascota, sé que tengo que llevar una bolsita para recoger sus desechos, porque es parte del pacto de la convivencia del espacio que compartimos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo nos relacionamos con esa conciencia de la otredad que permite no invadir el espacio del otro, no transgredir sus derechos y a su vez poner límites también para hacer respetar los míos? Eso que ocurre en el espacio físico, en el espacio público físico, donde más se distingue el espacio privado de lo más público, también ocurre a nivel digital. Y esa construcción y esa comprensión es un aprendizaje que debe comenzar a construirse desde la escuela. Hay un desafío que es enorme para ese currículum que existe hoy y para el que deberá venir con los ajustes. ¿Tenemos a los docentes preparados en cantidad, en competencia, en herramientas? No los tenemos, esa es la verdad. O sea, hoy día, de hecho, tenemos un problema que es incluso cuantitativo, que es anterior a lo cualitativo, que es la cantidad de docentes idóneos necesarios y distribuidos equitativamente en el país, en los distintos niveles y asignaturas. Tenemos hace rato un déficit gravísimo en el área de matemáticas y ciencias. Entonces, cuando pensamos en las tecnologías, el desafío es gigante. Y allí la convicción es que no solo debemos construir estas herramientas referenciales como las que estamos avanzando con UNESCO y con el CIM en relación al marco de competencias docentes digitales, sino que debe haber una decisión y una convicción política muy profunda de la inversión necesaria para generar condiciones para el trabajo docente. Eso quiere decir que los docentes deben tener computadores para poder alfabetizarlos, deben acceder a formación gratuita y de calidad para comprender cómo usar de manera didáctica y sacar un potencial didáctico del uso del recurso tecnológico. Y deben sentirse ciudadanos digitales, es decir, cómo ellos, con el uso de la herramienta digital, participan socialmente de la construcción, del monitoreo, de todos los grandes temas que cruzan lo público. Así es que señalar que eso es imposible si no es con una alianza público-privada, con la sociedad civil, y por eso espacios como este son muy acertados, porque nos sientan a todos, al Estado, a la academia, a la sociedad civil, a pensar juntos, a generar inteligencia social, es decir, la inteligencia colectiva que ocurre en lo dialógico, en la conversación, para poder comprender de que muy lejos de ver las tecnologías como una amenaza, lo que hay aquí es una oportunidad. Muy lejos de decir esto, no, censurémoslo, dejémoslo fuera, que no entre a la escuela, lo que debemos hacer es una reflexión muy, muy crítica y, por cierto, también muy ética de cómo eso debe ingresar a la escuela, pero con una reflexión consciente. Entonces, el desafío es gigante y la manera de abordarlo es esta, generando inteligencia colectiva, convocando a todos los actores relevantes de la sociedad y conversándolo y pensándolo juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lilia. Y para levantar los ánimos, Lilia ha sido muy provocadora en sus comentarios. Has empezado diciendo que la mayor innovación de pronto es el desafío de toda la vida, y eso me ha dejado un poco sorprendida, pero al desarrollar tu reflexión, pues he ido asintiendo, porque es verdad, todos los diagnósticos que ha emprendido Chile para
cuestionarse el rol docente y poder irle dando forma en marcos, en definir perfiles, en definir estándares. Yo creo que a partir de esos cuestionamientos tan sustanciales están creando instrumentos muy valiosos y celebro también que Chile en este momento tenga un rol de liderazgo en el tema educativo, porque creo que son experiencias y cuestionamientos y diagnósticos que vale la pena compartir también con la región. Me ha sorprendido mucho y esa lectura crítica que haces para el mundo de la innovación pedagógica, porque creo que solo así se pueden hacer también grandes avances. Y también me ha dejado pensando mucho lo que mencionas, como es el docente con el estudiante, también ha sido el Estado con el maestro. Y pues ahí le voy a pasar la responsabilidad de quedarse con esa reflexión a Mauricio, porque desde la academia también aborda esa relación Estado-academia con el docente. Y plantearte, Mauricio, cómo el rol docente cambia en el aula y cómo por eso, cómo deberían asumir los sistemas educativos la preparación del docente en este nuevo contexto que está cruzado por inteligencia artificial, por innovaciones tecnológicas que salen en el día a día y una base de información, como nos hablaba también Magdalena, que ya está procesada y que es de acceso universal, ¿no? Así es. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a País Digital por la invitación y por poder compartir con este distinguido panel las distintas percepciones y opiniones que tenemos respecto de la inteligencia artificial y la educación. Quisiera partir diciendo que cuando hablamos de políticas públicas o políticas educativas nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a ciertas acciones que implementan las autoridades que tienen legitimidad a través del voto, ¿cierto?, de las elecciones para poder diseñar políticas públicas. Y para eso, para poder diseñarle y poder encaminar la sociedad hacia el bien común, es vital, ¿cierto?, que se generen los incentivos adecuados para que todas las partes interesadas puedan tributar y cooperar en la provisión de un determinado bien público. Y eso es lo que, escuchando todas las presentaciones anteriores y las experiencias que hemos tenido con distintos actores de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y también con el Ministerio de Educación, vemos que vamos por un camino correcto, en el cual nos estamos sentando a conversar sobre esto para poder entonces buscar un camino común que nos lleve entonces a lo que estamos buscando finalmente cuando hablamos de educación, que es tener un sistema de mayor calidad y equidad. Así que bueno, nuevamente gracias a País Digital por generar esta instancia, porque creo que colabora y apoya en ese mismo sentido. Respecto del rol docente, efectivamente viene desafiado, como decía Magdalena, hace muchos años. Hoy día el profesor, que tal vez tuve yo o muchos de ustedes que dictaba la materia y escribía en el pizarrón y todos teníamos que tomar nota, está desafiado hace mucho tiempo. Y ahora lo que viene en la inteligencia artificial es ya poner un ultimátum, ¿cierto? Y decir, ya no puede, ese profesor ya definitivamente, si quedaba alguno, ya no puede seguir, ¿cierto? Ya con la inteligencia artificial generativa queda totalmente out. Por lo tanto, tiene que reinventarse, tiene que adaptarse, porque hoy día además se está demandando un aprendizaje que es cada vez más individualizado, ¿cierto? Y en un contexto además de aulas cada vez más diversas, donde el profesor tiene que individualizar en múltiples estudiantes que tienen distintas necesidades, distintas formas y ritmos de aprendizaje. Entonces, la buena noticia es que las innovaciones tecnológicas vienen a ayudarnos a los profesores precisamente a contar con más herramientas para enfocarse en el aula, en los aprendizajes, en la tutoría del aprendizaje y el conocimiento, y usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para otras tareas más rutinarias y automatizar, por ejemplo, pasar la asistencia de clase. ¿Cuánto pierde un profesor pasando todos los días la asistencia, nombrando los 45 estudiantes que están en la sala? Por lo menos 10-15 minutos. Entonces, la inteligencia artificial nos permite automatizar ciertos procesos como ese, por ejemplo. O por otro lado también permite individualizar el aprendizaje. Si ustedes hacen un ejercicio y suben un Excel a ChatGPT, por ejemplo, con todas las cualidades de su grupo curso, de sus estudiantes, y le pide que diseñe distintas actividades basadas en los perfiles de sus estudiantes, le va a entregar una muy buena orientación que después cada uno, ¿cierto?, con su juicio experto, valida y usará lo que considere que es pertinente o no. Entonces nos permite además individualizar. Pero más interesante, creo, es que nos permite también que el estudiante tenga un tutor personalizado
en línea, en directo, para ayudarlo a resolver dudas que puede tener en el momento que no está con el profesor, que el profesor no le puede resolver una pregunta. Entonces, hablando de las brechas, se habló harto de las brechas acá, si bien es cierto que tenemos que trabajar para que no haya brechas de acceso a la tecnología, a la conectividad, creo que también ayuda a reducir este tipo de brechas, porque muchos estudiantes con acceso a Internet pueden tener un tutor personalizado para su aprendizaje a costo muy económico. Entonces, también ayuda en términos de tener tutores de aprendizaje personalizados. Y también, bueno, distintas actividades que tienen que ver, aquí hemos hablado bien del profesor, pero también en la gestión escolar, ¿cierto? El director, los directivos, tienen muchas tareas rutinarias, sobreexigidos por la burocracia de la rendición de cuentas de distintas políticas, ¿cierto? Que son necesarias, pero que generalmente generan también una burocratización y sacar el foco de lo que ocurre en la sala de clase y preocuparse más bien de la rendición de cuentas. Entonces, la inteligencia artificial también te ayuda en este sentido. Nosotros en la Facultad de Educación hemos desarrollado 3 manuales de inteligencia artificial generativa, uno que es para profesores, donde entregamos orientaciones de cómo un profesor de arte, música o matemática puede usar la inteligencia artificial para sus clases. También elaboramos otro para generar entornos inclusivos, de tal manera que el profesor pueda utilizar a través de los distintos prompts que nosotros le sugerimos como orientación, cómo trabajar una aula inclusiva. Y el tercer manual que desarrollamos tiene que ver con directores, también para que puedan usar la inteligencia artificial generativa a favor del aprendizaje. Entonces creo que todas estas cosas que hemos estado conversando efectivamente están desafiando el rol del profesor, el rol del directivo, el rol del estudiante también, ¿cierto? Que hoy día aprende de una manera distinta y por lo tanto tenemos que diseñar, dado ya yendo a tu segunda pregunta, tenemos que diseñar entonces políticas educativas, ¿cierto? Que entiendan este nuevo rol de este nuevo alumno y de este nuevo profesor, que sabemos todos que ya cambió, ¿cierto? Y que entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ya varias cosas se han dicho acá que van por la línea correcta, por ejemplo, contar con la normativa y todas las leyes que acompañen un proceso adecuado, por ejemplo, de protección ética o de la protección de la privacidad o de la ciberseguridad. Creo que vamos en ese sentido por un muy buen camino, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con infraestructura tecnológica y acceso a Internet, a la conectividad en las distintas escuelas, jardines infantiles o instituciones educativas del país, también van por la línea correcta. Y tenemos que trabajar fuertemente en la formación de los profesores para que puedan adquirir esta nueva tecnología. Y creo que ahí, desde mi experiencia desde la Facultad de Educación, hay mucho por hacer, porque aún hay mucha resistencia, temor a la nueva tecnología. Nosotros en la Facultad de Educación, el año febrero del 2023, cuando estaba esto en Chile recién hablándose un poco más sobre inteligencia artificial generativa, decidimos como facultad, nos reunimos todos los académicos, hablamos de este tema y tomamos una postura respecto a la inteligencia artificial. Dijimos, bueno, ¿vamos a estar a favor o vamos a estar en contra de la inteligencia artificial? Y decidimos estar a favor de la inteligencia artificial, nos pusimos a investigar, a aprender, a conocer algo que era totalmente desconocido para muchas personas y empezamos a ofrecer charlas en colegios para poder explicarle a los profesores, charlas de 1 hora, poder explicarles de qué se trataba la inteligencia artificial. Y la verdad es que hubo mucho interés, hicimos más de 100 charlas durante el año en distintos colegios de tanto Santiago y Concepción, y la verdad es que siempre había mucha resistencia de ciertos profesores a la inteligencia artificial, y el principal cuestionamiento era que esto iba a achatar el pensamiento o digamos, iba a afectar el pensamiento crítico. Pero la verdad es que si uno la usa bien, ¿cierto? Y como bien decía, creo, Magdalena, si usar la inteligencia artificial, usarla bien, requiere un juicio crítico, un pensamiento analítico, armar bien la pregunta, revisar muchas veces. Entonces, si uno lo usa de manera adecuada, finalmente el estudiante puede potenciar su pensamiento crítico, su análisis crítico y el pensamiento profundo que queremos que obtenga a través de este tipo de tecnología. Nosotros en la Universidad del Desarrollo, además, muy tempranamente, marzo del 2023, se formó un consejo de inteligencia artificial con representantes de distintas facultades y entre las cosas que acordamos es que todos nuestros estudiantes de todas las carreras de la Universidad del Desarrollo iban a pasar por alguna experiencia con inteligencia artificial, de tal manera que conocieran esta nueva metodología a lo largo de sus 4 o 5 años de formación, y todas las facultades estamos trabajando en eso, en particular en la Facultad de Educación, en las carreras de párvulo, a propósito de la educación parvularia, en la carrera de básica y también de enseñanza media,
los distintos profesores están usando los manuales que yo les contaba anteriormente y están aplicando distintas didácticas, metodologías con inteligencia artificial para poder entonces aportar a la formación, que era tu pregunta, ¿cierto? ¿Cómo lo formamos? Aportar a la formación docente inicial en las universidades, que es clave entonces para aportar en todas las líneas que aquí están. Y solo para terminar, creo que también es muy relevante no olvidar a los establecimientos educativos, a los colegios. Nosotros recibimos a los estudiantes después de 2 años de formación y si no vienen con conocimientos de inteligencia artificial, por ejemplo, se nos hace más difícil. Entonces esto también es muy importante desde el Ministerio de Educación, también trabajarlo para que juntos podamos entonces generar este nuevo ciudadano conectado, este ciudadano digital, de tal manera que podamos entonces aportar de manera correcta en las políticas públicas que tú me preguntabas principalmente. Muchísimas gracias, Mauricio. Cierras este panel de lujo con un sentido muy positivo, es decir, los usos prácticos de la inteligencia artificial para crear individualidad en la práctica pedagógica, para enfocarse, para adentrarnos en el área de las tutorías, para mejorar la gestión escolar y ahorrar tiempo. Y en ese sentido también nos has relatado cómo es importante, y resalto tus palabras, tomar una posición. Y para formar a docentes que puedan enfrentar estos desafíos, su posición fue: vamos a usar la inteligencia artificial y abordar con mucho conocimiento y con mucho rigor y con mucha información la posibilidad de formar a los docentes en este sentido. Y también interesante cómo Mauricio ha resaltado cómo se cierra el círculo, ¿no? Su materia prima, por decirlo de alguna manera, sale de la escuela y a la escuela regresa. Y como decía también Viviana, y para cerrar este súper interesante panel, resalto la importancia de esta construcción social y de esta inteligencia social. Por lo tanto, no quiero decir que aquí termina, sino que aquí empieza, porque seguro nos vamos a seguir encontrando en otros espacios, en otros debates, seguir aportando, seguir construyendo juntos. Por hoy agradecerles su generosidad, ha sido muy inspirador escucharles y creo que cerramos con broche de oro. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, a todas.